Buenas tardes a todos y a todas, queridos amigos. No sabéis lo felices que estamos de poder estar aquí otro viernes con todos vosotros. Nos encanta la reacción que ha tenido la gente con este viaje que hemos iniciado con Energía desde casa. Hemos recibido docenas de llamadas y mensajes de gente agradecida por dar un espacio de normalidad a su atípica situación, de muchos medios de comunicación que nos han querido llevar a sus programas para explicar qué es lo que hacemos los viernes por la tarde, e incluso de otras entidades que han cogido el testigo y han replicado este modelo, cada uno en su ámbito de actuación. Nos encanta haber sembrado esta semilla y esperemos poder regarla entre todos para que crezca fuerte y poder recoger sus frutos una vez acabe toda la miseria que nos rodea. Al igual que la semana pasada, nuestros primeros mensajes queremos que sean para todos los que están sufriendo en sus carnes el dolor de la enfermedad. Desgraciadamente, las noticias de cada día son desesperantes, pero necesitamos saber que lo superaremos juntos. Por ello, y en nombre de toda la familia de la energía, hoy enviamos un abrazo inmenso a todos los que estáis aguantando el tipo con todas vuestras fuerzas. Y como no nos sabemos el nombre de todos vosotros, personalizaremos nuestro cariño como si fueseis todos en 3 personas concretas del ámbito de la energía, que sabemos que les está costando salir adelante estos días. Y como cualquier ayuda es poca, Paco, Pepón, Pilar, mucho ánimo, saldréis de esta seguro. Queremos volver a veros enchufados pronto en lo que más nos gusta a todos. También es importante que hoy demos una especial muestra de cariño a los sanitarios que luchan en primera fila contra el fuego, ya no solo porque se merezcan todo lo que nosotros podamos decir, sino porque hoy también contaremos con alguno de ellos. Hoy hablaremos de transición energética y de cambio climático, otra terrible pandemia que parece que se ha quedado aparcada por culpa del maldito coronavirus. Nos van a acompañar 3 personalidades muy relevantes en este ámbito. Para los que sea esta vuestra primera experiencia con nosotros, que sepáis que cada uno irá entrando y le iremos haciendo preguntas que muchos de vosotros habéis estado enviando durante toda esta semana. Adelanto que es imposible completamente introducir todas las preguntas que hemos recibido. Imposible, pero creo que hemos escogido una reseña bastante interesante que aglutina digamos, el sentir de todos los preguntantes. Por un lado estará Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, estará María Neira González, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, y Julio Jiménez Díaz, científico titular de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Un plantel extraordinario. Tenemos que disculpar a nuestro buen amigo Domingo Jiménez Beltrán, que hoy finalmente no podrá participar por cuestiones de conexión, de infraestructura, pero lo tenemos en capilla para más adelante y estamos seguros que contaremos con él muy pronto. Empezamos con Hugo Morán, también buen amigo de la Fundación Renovables, de la que en el pasado fue patrono, personalidad muy conocida y muy reconocida por unos y otros en ámbitos de sostenibilidad, medio ambiente, que ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo, lo cual no siempre es fácil, una situación de los temas de sostenibilidad, lo cual no siempre es fácil cuando se vive en el corazón de una cuenca minera. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí estamos intentando sobrellevar, como el resto del país, una situación que se nos ha echado encima, inesperada, y frente a la que creo que la sociedad está respondiendo de forma ejemplar. Así que sumándome a ese proceso de intentar que este país no se detenga, que su corazón no se detenga, que siga latiendo. La primera pregunta es casi obligada, que se la hacemos a todos los que nos visitan. ¿Cómo se lleva un organismo tan importante como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en una situación tan compleja? Y en el caso concreto de Hugo Morán, tampoco quiero evitar preguntarte cómo se le explica a tus hijos pequeños que papá está tanto tiempo en casa y que sin embargo está tan preocupado. Bueno, yo creo que no es una situación muy diferente de la que probablemente viven muchos hogares, más allá de
del puesto que pueda ocupar uno, la responsabilidad que tenga de tipo laboral, ¿no? En mi casa, mis 2 hijos, que son pequeños, uno tiene 6 años, el otro tiene 10, son bastante disciplinados. Quiero agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo el profesorado en este país por mantener a los niños activos, al alumnado en general activo, y eso está ayudando también a las familias a salir adelante en una situación complicada. La gestión de la Secretaría de Estado, pues es un Secretaría de Estado, un ministerio con del orden de unos 8.000 trabajadores, empleados públicos repartidos en el territorio. En el caso de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, confederaciones hidrográficas, demarcaciones de costas, la propia estructura de la Agencia Estatal de Meteorología, los servicios de extinción de incendios, las brigadas forestales, una estructura repartida por el territorio con la que es necesario mantener el contacto cada día, intentando no perder el pulso, primero, de lo que el país espera de nosotros y, en segundo lugar, sabiendo lo que cada uno de los trabajadores necesita en cada momento y lo que está viendo y lo traslada. Hemos conseguido algo que yo creo que a este país le faltaba, probablemente a la sociedad en su conjunto, que es la experiencia de la capacidad de trabajar con formas distintas del trabajo presencial. Y tengo que confesar que está dando bastante buen resultado. La primera semana fue una semana complicada de intentar engranarlo todo, pero a medida que van pasando los días, la estructura va asumiendo esa nueva forma de trabajo y creo que estamos respondiendo razonablemente bien a la enorme cantidad de vicisitudes que se plantean cada día, que son muchas. Y además, acompañándolo en el tiempo, y ahí me sumo a lo que comentabas tú en la presentación, a los compañeros y compañeras, un montón de trabajadores y trabajadoras que, por desgracia, bien porque lo están sufriendo ellos directamente o bien porque sus entornos familiares lo están padeciendo, hay que estar cerca de ellos, acompañarles en momentos muy complicados, muy duros. Sí, bueno, de hecho yo enlazaba la pregunta de las responsabilidades del trabajo en esta situación de confinamiento en la Secretaría de Estado con la de tus hijos, porque efectivamente el teletrabajo está funcionando, pero es curioso que hay que compatibilizarlo también con los niños al mismo tiempo, lo cual resulta una novedad en nuestras vidas muy, muy curiosa, ¿no? Pero bueno, en realidad vamos a empezar con las primeras preguntas que nos manda la gente, que seguro que realmente estamos aquí para esto. Dicen nuestros amigos de F Verde: el gobierno español y la vicepresidencia para la transición ecológica y reto demográfico, con la ministra a la cabeza, han hecho una apuesta global y estructural para lograr la reducción de emisiones y acercar a España al cumplimiento de los compromisos internacionales. ¿Esta crisis sanitaria va a ralentizar la puesta en marcha de todas las iniciativas previstas o de alguna? No debería hacerlo. La planificación que se ha hecho desde el Ministerio, y además yo creo que la mayoría de quienes nos están viendo ahora mismo lo saben, es una planificación que enlaza el corto, el medio y el largo plazo. En nuestro ámbito de Unión Europea se nos ha marcado una hoja de ruta con unos objetivos iniciales a 2030, pero luego también una de largo plazo a 2050 con evaluaciones intermedias. Y ese es el diseño que nosotros hemos hecho. Es un diseño que, lógicamente, no puede tener en cuenta acontecimientos inesperados y mucho menos de la envergadura que se está produciendo en estos momentos, pero tampoco es menos cierto que en la evaluación del cumplimiento de esos objetivos se tiene en cuenta la capacidad de incrementar términos tecnológicos, de respuesta presupuestaria, de reacción social del sistema productivo, en algunos momentos incluso mejorar, incrementar o acelerar esos objetivos. Yo creo que los objetivos no deben en ningún caso ser revisados a la baja. Ese es el compromiso fundamental de partida. Lo que tenemos en estos momentos es una crisis añadida a una crisis estructural de largo recorrido,
el coronavirus nos acompañará durante probablemente bastantes meses más de los que quisiéramos, pero luego de que salgamos de esta crisis de orden sanitario, la crisis climática va a seguir ahí, nunca se ha ido, está ahí. Por lo tanto, yo lo único que haría en este caso sería intentar aprender, sacar lecciones de esta crisis global que nos afecta y que los ciudadanos entienden mucho mejor que la crisis climática, porque les golpea personalmente en cada caso, traducirla al ámbito de lo que supone la crisis climática. Que sepan que la otra crisis que nos espera cuando salgamos de esta es de mayor envergadura aún que esta. Y yo creo que tenemos que ser capaces de entenderlo y desde luego no bajar la guardia en ningún momento. Nos dice, esta pregunta va sobre problemática típica en tu tierra. Felipe González dice, en Asturias existen numerosas minas de carbón que se han cerrado recientemente. El agua que inunda esas minas una vez abandonado su bombeo, ¿cree que puede ser reaprovechable para su uso industrial? De no serlo, ¿ve alguna otra salida a estos millones de metros cúbicos bombeados al año? De hecho, pregunta también a la Limón, para meter dos, ¿qué opinión le merece el uso de la superficie de la lámina del agua para instalar energía fotovoltaica flotante en Asturias? Bueno, yo creo que es la pregunta o las dos preguntas suman uno de los elementos de reflexión que nos ha acompañado a lo largo de los últimos años, y es la conexión del binomio agua-energía, ¿no? A la hora de poner en marcha mecanismos de planificación. Durante demasiado tiempo han caminado en paralelo y que deben de converger. Es verdad que algunas de las decisiones en materia de replanteamiento de modelo energético a futuro afectan y mucho a la planificación hidrológica de nuestro país. Todo el sistema de generación térmica ha precisado de mecanismos concesionales de agua de gran volumen, tanto las térmicas de carbón, las propias centrales nucleares disponen de concesiones muy amplias de aprovechamientos hidrológicos, y en paralelo un planteamiento que hace que es el aprovechamiento de aguas subterráneas, en este caso en relación con el abandono de las explotaciones mineras convencionales. Hay que incorporar todo el sistema hidrológico en un replanteamiento nuevo de la capacidad de generación energética en nuestro país. Y en algunos casos tener en cuenta que la capacidad de recuperación de algunas concesiones hidrológicas tienen que revertir en mejoras ambientales, muy especialmente en los territorios concernidos. E incluso, en algunos casos, pueden servir de plataforma o impulso para actividades en esos propios territorios que van a pasar por una transición energética acelerada, para apoyar otros usos, otras actividades que requieran de concesiones hidrológicas. En ese proceso estamos haciendo una planificación conjunta, la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y confiamos en que en el marco del desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde ya se apuntan algunas cuestiones en materia de planificación hidrológica y conexión con planificación energética, podamos ir dando respuestas. Hay una pregunta también ahí en relación con el aprovechamiento de los embalses. ¿De agua? Sí. Vivimos en un país en el cual se nos está recordando permanentemente que el cambio climático va a impactar de forma considerable en los ciclos del agua. El aprovechamiento de una lámina de agua en un embalse está sujeta a los ciclos estacionales, y quizá los espectadores recuerden que no hace mucho tiempo no pocos embalses de nuestro país se quedaron prácticamente secos, sin agua. En la evaluación de aprovechamiento de las láminas de agua hay que tener en cuenta esos ciclos estacionales, el impacto del cambio climático en los próximos años en la reducción de aportaciones de agua en los ciclos naturales anuales, pero sí es verdad que ya hay alguna confederación hidrográfica que está haciendo alguna prueba de aprovechamiento, porque además, bueno, la fotovoltaica, tú lo conoces mejor que yo, la fotovoltaica sobre lámina de agua tiene unos rendimientos que pueden perfectamente encajar en la capacidad de producción, y además en muchos casos son embalses destinados a generación de energía, y por lo tanto tienen
conexión a la red y eso les da una ventaja. Pero es una iniciativa que en estos momentos está en estudio. Julián desde Murcia. ¿No cree el secretario de Estado que la exigencia a los ayuntamientos para que controlen la contaminación de las ciudades es bastante laxa por la administración central? Los ciudadanos vivimos perplejos como algunos alcaldes pasan olímpicamente de este tema. Bueno, vivimos en un país que tiene un reparto de competencias constitucionalmente asentado, donde administraciones locales, administraciones autonómicas y administración general del Estado las tienen bastante delimitadas después de 40 años de recorrido constitucional, y hay de todo, hay de todo. Es verdad que en el caso del gobierno de España, entendimos que era necesario establecer un marco de umbral mínimo sobre el cual establecer obligaciones para el conjunto de las administraciones. Y por eso en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aparecen algunas referencias de mínimos dirigidas a las administraciones locales y también a las administraciones autonómicas. No nos quedemos solo con aquellos que van por detrás o arrastran los pies en este proceso. Yo creo que conviene más mirar a aquellos ayuntamientos que se convierten en punta de lanza, que tienen iniciativas que pueden estar al nivel de cualquier otra ciudad de Europa y hay experiencias de buenas prácticas ya muy asentadas, y en el mundo de la administración local a personas como yo, que provenimos del mundo de la administración local, sabemos que la capacidad de innovación que tienen los ayuntamientos en un país con más de 8.100 municipios, muchos de ellos con muy poca capacidad de recursos humanos para poder implementar medidas o acciones por iniciativa propia, la emulación, la imitación, tiene muy buenos resultados. Y yo creo que eso se está viendo. En un momento determinado, a partir del cual los ayuntamientos empiecen a tener un sello de reconocimiento social por sus iniciativas en materia de protección ambiental, lucha contra el cambio climático en sus compromisos, se irá extendiendo, en este caso yo creo que el modelo de las buenas prácticas. Esperemos. José Andrés desde Logroño. ¿Qué papel juega la economía circular en la lucha contra el cambio climático? Uy, esta es muy interesante. Vamos a ver. Se tiende a pensar que la estrategia de economía circular que impulsa la Comisión Europea y que luego van implementando los países en sus propias legislaciones nacionales es una norma que va vinculada a una nueva forma de gestionar los residuos, el ciclo de los residuos. Y no, la economía circular no trata solo, aunque también, de la gestión de los residuos. Es una nueva forma de entender la gestión de la economía productiva en su conjunto. Por lo tanto, la economía circular debe de ser la filosofía que debe implementar todo el sistema productivo y nuestra propia relación con el medio. Debe de incorporar patrones de comportamiento en el conjunto de la sociedad que contribuyan a sumar una acción concertada del conjunto de la sociedad que vaya dando resultados en el sentido de minimizar los costes ambientales que tenemos que asumir o que venimos haciendo para producir bienes de consumo. Por lo tanto, tiene que servir para el ciclo de los residuos, sí, pero tiene que servir para el ciclo del agua, tiene que servir para el ciclo de la energía. Es decir, se trata de producir solo lo que sea necesario, con los bienes indispensables para hacer lo necesario y consumir exclusivamente lo necesario. Yo entiendo que va a ser complicado porque eso significa romper el paradigma de la sociedad de consumo. Y durante muchos años, décadas, se le ha venido diciendo a la ciudadanía que cuanto más se consume va en relación con mayor calidad de vida. Claro, romper esa dinámica va a ser complicado. Y romper esa dinámica significa que tenemos que conseguir que el conjunto de la sociedad incorpore economía circular como una nueva forma de entender la vida hacia el futuro.
Sí, de hecho me pregunto si realmente estamos educando a nuestros hijos en eso adecuadamente con respecto a consumir, a consumir inadecuadamente, a consumir de forma desaforada. Es una reflexión muy interesante. Los niños Pregunta. hacen, mira, los niños hacen lo que ven en casa y vivimos en la sociedad de las modas pasajeras, donde todo es consumir día tras día. Lógicamente, pedirles a los niños que cambien de conducta sin nosotros modificar la nuestra va a ser más complicado que si nosotros empezamos por modificar nuestras propias conductas. Pregunta Jaime Gil Robles, ¿por qué solo se habla de zonas de bajas emisiones y no de planes de calidad del aire, que es una herramienta mucho más eficaz y completa para luchar contra los efectos de la contaminación en la salud de los ciudadanos? Hombre, es verdad que esto de las zonas de bajas emisiones pues ha resultado mediáticamente como muy atractivo, pero no es más que una herramienta de los planes de reducción, de mejora de la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Es verdad que ha sido un elemento que ha aparecido como un indicador de obligación de acción por parte de los ayuntamientos y aparece también recogido en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, pero es una herramienta, es solo una herramienta más. Los planes de calidad del aire tienen que recoger otras muchas capacidades de actuación en el territorio, cada uno en su ámbito de competencias, y más allá de que sea necesario rescatar la ciudad para los ciudadanos y no la ciudad para seguir ocupando ciudad en beneficio de los vehículos. Bueno, como medida está bien, yo creo que ha servido para provocar una reacción o un debate ciudadano que ha tenido un primer efecto y además, como a continuación las dos personas que me van a suceder en las intervenciones son auténticas autoridades en la materia, el hecho de que el ciudadano haya interiorizado ya en estos momentos que la gestión de la movilidad en las ciudades no es una cuestión de comodidad del día a día del ciudadano, sino que es una cuestión de salud pública, creo que a partir de ese momento se marca un antes y un después. A partir de este momento es mucho más fácil entender que es necesario adoptar medidas de restricción de estas características en las ciudades porque los propios ciudadanos empiezan a exigirlo. Y en situaciones en las cuales, como es el momento que vivimos, vemos hasta dónde la salud forma parte del eje central de la preocupación del ciudadano, todas aquellas medidas que coadyuven a mejorar la salud de los ciudadanos son medidas que van a ser cada vez mejor aceptadas. Y hay un principio que no podemos olvidar. Es imposible pensar en salud pública si antes no tenemos garantizada la salud ambiental. La última pregunta, Hugo, y que de hecho es una de las que más me ha gustado de las que han enviado, y de hecho por eso hemos decidido ponerlo al final. Alguien de Barcelona, que no pone sus iniciales, no pone su nombre, pregunta: todos sabemos que la España de después de la pandemia será diferente. ¿Corremos el riesgo de que se toleren por el Estado conductas poco responsables ambientalmente con el ánimo de aumentar la producción del país durante el proceso post-coronavirus? Lo digo porque es una conducta que se ha producido en el pasado. No lo dice él, pero sí recuerdo costas llenas de edificios Sí. que luego se vaciaron y un montón de locuras de ese estilo. Sí, vamos, el inicio de la reflexión es, yo creo que es claro. Nada va a ser igual que lo que fue antes. No solo va a cambiar España, va a cambiar el planeta, va a cambiar la sociedad, vamos a cambiar nosotros como individuos. Por lo tanto, van a cambiar nuestros valores. Confío que ese cambio de valores sea un cambio de valores que nos conduzca hacia no repetir errores del pasado. Y esa es verdad que es una de las preocupaciones que están ahora mismo sobre la mesa del Ministerio, de la Secretaría de Estado.
cómo encaramos la salida de esta crisis sanitaria, que se va a traducir en una crisis económica de enorme alcance, cómo ponemos en marcha los mecanismos de recuperación del país para conseguir una velocidad de crucero en un tiempo razonable para que no se convierta en una quiebra de estabilidad social, sin que ello vaya en detrimento de las capacidades de producción de bienes que también los que vengan detrás van a tener derecho a ellos. No podemos consumir todos los recursos que hay sobre el planeta para resolver nuestros problemas sin pensar en los problemas de los que vienen detrás. Y es verdad que estábamos embarcados en una revisión de un conjunto de normas intentando rescatar el concepto de la sostenibilidad, del equilibrio ambiental, para hacer compatible la economía y la ecología, y que nos ha sobrevenido este mazazo a mitad de recorrido, antes de concluirlo. Bien, haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que los recursos del país van a estar ahí para resolver esta crisis, pero también las crisis venideras. No podemos agotar nuestra capacidad de respuesta a la primera de cambio. Y somos conscientes de los errores que se han cometido en el pasado y estamos, creo, en condiciones de intentar, al menos, que no se repitan en el presente o en el futuro inmediato. Así que espero contar también con la comprensión del conjunto de las administraciones y también del conjunto de la sociedad, porque se va a pedir respuestas rápidas a problemas que van a necesitar algún tiempo para resolverse. Y no hay soluciones sencillas para problemas de esta envergadura. Por lo tanto, es probable que sí haya tentaciones de intentar que se flexibilicen, que se agilicen, que haya una mayor permisividad en relación con determinadas conductas, y yo creo que no podemos cometer el error de, por querer correr demasiado ahora, caigamos en el hoyo de nuevo a la vuelta de la esquina. Esto que hacemos los viernes tiene su leitmotiv fundamentalmente en vernos un poco, en poder oxigenar un poco, y nunca dejamos que ningún invitado se vaya sin que dé a toda la gente de la energía que está viendo, que te aseguro que es un montón, alguna muestra de ánimo, de esperanza, y ahora te ha tocado a ti. Bueno, mirar desde mi balcón, veo todos los días pasar por delante de mi casa y ahí con mis hijos y con mi mujer a representantes de las fuerzas del orden, de protección civil, que ponen todo de su parte para insistir una y otra vez en que vamos a salir de esta, que tenemos que hacerlo todos unidos y que nos piden solamente un esfuerzo. A ellos que están arriesgando su vida permanentemente, a nosotros lo único que nos piden es que nos quedemos en casa. Fijaros qué sencillo, quedarse en casa. Es verdad que van pasando los días y probablemente el ánimo decaiga. Yo lo que quiero trasladaros es que contribuyamos con ese pequeño esfuerzo que se nos pide. Después habrá tiempo para poder juntar el esfuerzo de todo este país para volver a sacar adelante nuestra capacidad de desarrollo. Pero ahora hagamos lo que se nos pide, contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades y que no le quepa la menor duda a nadie de que de esta vamos a salir y vamos a salir unidos como una sociedad mejor de la que entró en la crisis, porque al final habremos comprobado que de la solidaridad y de la capacidad de la cooperación entre todos se consiguen mucho mejores resultados que trabajando cada uno por su cuenta, buscando su propio beneficio y ignorando el de los demás. Así que ánimo a todos, que de esta saldremos y saldremos bien. Muchas gracias, Hugo, por compartir este rato con todos nosotros. Seguro que hay mucha gente agradeciéndotelo y estaremos en contacto. A ver, a lo mejor te tenemos que volver a llamar si esto se alarga. Siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.